Vamos a considerar hoy, hermanos, la condición del perdón. La condición del perdón evangélico de los pecados. En un mal entendimiento de lo que es el perdón de los pecados, las personas asumen que todo ser humano es receptor de ese don. Como que la gente asume que Dios tiene el deber de perdonarlo a uno. Aún o cuanto más si uno se lo pide. O sea que acceder al perdón es tan fácil como decir, Dios mío, perdóname, y Él entonces está obligado, y se asume que Dios como que está obligado a concederle el perdón a todo el mundo, y más si se lo pide. Se cree que por el hecho de que Jesucristo pagó en la cruz por el pecado, todo ser humano tiene o puede acceder incondicionalmente a este don de la gracia divina. Aquí se confunde el hecho que el perdón de pecados se ofrezca libremente, porque es cierto, pero nos toca completar toda la información. Todavía cuando decimos que el perdón de pecados es ofrecido libremente al pecador, todavía no hemos dicho toda la verdad. El perdón de pecados se ofrece libremente a todo pecador sobre la base de su arrepentimiento. Eso es distinto. El perdón de pecados se ofrece libremente a todo pecador que se arrepienta. ¿Me hago entender? Si usted deja la frase sola, que el perdón de pecados se ofrece libremente a todo pecador, está usted quitando una parte del mensaje, y es que si el requisito para ser perdonado es ser pecador, pues todos pueden acceder. Pero la Escritura es clara diciendo que hay una condición. Yo puedo decir esta mañana, todo pecador que se arrepienta será perdonado de sus pecados. No simplemente todo pecador puede ser perdonado, será perdonado de sus pecados. Todavía no he predicado el Evangelio correctamente. Y en esto debemos ser claros, hermanos, y es que el fundamento y la base del perdón no es el arrepentimiento. El fundamento, el por qué una persona es perdonada, no es el arrepentimiento. La razón por la que un individuo alcanza el perdón no es porque se arrepienta. ¿Por qué usted fue perdonado? Porque me arrepentí. No, esa no es la razón. Ese no es el fundamento. Ya habíamos visto que es la gracia de Dios, de un Dios misericordioso. Las personas son perdonadas por gracia, porque Dios se compadece, porque Dios es misericordioso. También habíamos visto que las personas son perdonadas porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento, un Dios de gracia, un Dios de misericordia que envió a su Hijo a morir en la cruz por el pecador. Nunca somos perdonados en virtud del arrepentimiento, sino en virtud de la gracia de Dios en Cristo. Entienda eso. ¿Por qué? Porque si ese fuera el fundamento, que uno es perdonado por el arrepentimiento, ¿usted cree que nuestro arrepentimiento es todo lo que debería ser? Y entonces cada vez tendríamos más preguntas, ¿no? ¿Qué le vendría a la mente? ¿Será que yo me arrepentí bien? Colocar la base del perdón sobre un fundamento tan frágil nos va a dejar con más dudas, pero
¿Qué dice la Escritura? Que es porque Dios en su gran misericordia, con su gran amor con que nos amó y envió a su Hijo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí nota? El fundamento es la gracia de Dios, es Cristo o es la sangre de Cristo en el Calvario. Ahora, el hecho que sea de gracia no significa que no haya una condición divina para acceder a esa bienaventuranza. Y aquí muchas personas tropiezan porque me dicen, pues si es de gracia, ¿por qué me dice que hay una condición? Si es una condición, si hay que cumplir una condición, entonces no sería de gracia, porque de todas formas toca cumplir un requisito. No necesariamente, hermanos, si su padre le hereda las escrituras de este edificio, le dice, hijo, estas son las escrituras, esto es suyo, esto es suyo. Las pone a su nombre y lo envía a tomar posesión de este regalo, pero le indica, nadie le va a dar este edificio a menos que muestre las escrituras. ¿Por ese hecho ya no es un regalo? Entiéndame, o sea, el hecho que él tenga un requisito para acceder al regalo, por eso ya no es un regalo. Él dice, pero yo pensé que era un regalo, al fin y al cabo me toca a mí hacer algo. Pues sí, le toca presentar las escrituras. Pero yo pensé que era un regalo, pues es un regalo. ¿Es que usted lo pagó? ¿Usted pagó el edificio? ¿Usted se lo ganó? No, se lo están regalando, pero nadie le va a dar el edificio a menos que diga, son los papeles de mi edificio. Cuando los presente, ¿qué le van a decir? No, pues siga, eso es suyo. Note que la generosidad en mi ejemplo vino del Padre, el regalo mismo es del Padre, el Hijo no compró el edificio, no se lo ganó. El regalo que se le está dando, comparado con lo que el Hijo hace, no tiene comparación. ¿Qué le toca hacer al Hijo? Presentar las Escrituras. ¿Acaso eso equipara el regalo del Padre? No, eso ni siquiera equipara, eso ni siquiera, no es mucho la verdad. Pero si el Hijo quiere heredar, tiene que cumplir el requisito. Ahora, hermanos, el don del perdón de pecados es completamente gratis. Es libre de parte de Dios, refleja el amor, la voluntad de Dios, representa el logro de Cristo en la cruz, su sangre preciosa. El pecador no hizo nada a su favor para ser perdonado. El pecador no gana el perdón, no merece el perdón. Nada de lo que haga un pecador puede mover a Dios al perdón, ni nada de lo que haga el pecador puede lograr más de lo que Cristo ya logró en la cruz. ¿Usted piensa que qué puede hacer usted que supere la sangre de Cristo en la cruz? Nada. Pero el pecador tiene que arrepentirse para acceder a ese don. Es una condición. El pecador tiene, si quiere acceder a ese don gratuito, tiene que arrepentirse. No sería consecuente con la santidad de Dios extender el perdón a todos de manera absoluta, sea que se arrepientan o no, sea que reconozcan su pecado o no, sea que les importe el pecado y se avergüencen, o si se glorían y se alegran del pecado. Esto sería una muestra de que a Dios en sí no le interesa el pecado. Si al fin y al cabo algunos son perdonados y se arrepienten, pero otros no. Si siente dolor por el pecado, es perdonado, pero si no siente dolor y siente alegría por pecar, igual será perdonado. Tranquilo, le hacemos la misa después de que muera. Cuando ni siquiera en vida el individuo se arrepintió, ahora le hacemos misa y le empujamos para que Dios le perdone. Ay, hermanos, lo que hacemos. ¿Sabe qué sirve una misa? Para perder su plata. Cómprese unos tenis con eso.
la misa la proclaman como un nuevo sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, de todas formas nos toca hacer algo porque Cristo no alcanzó. Pero aún así, ¿qué se puede hacer con un individuo que no se arrepintió? Nada, nada. Esto es tan personal como la salvación, tan personal. Yo no me puedo arrepentir por mi esposa. Mi esposa quiere entrar al cielo, tendrá que arrepentirse. Yo no me puedo arrepentir por usted. Yo puedo sentir dolor por su pecado, orar a Dios que lo perdone, pero usted es el que se tiene que arrepentir de sus propios pecados para entrar al reino de Dios. A Dios le interesa el pecado. Ese es el punto en cuestión. No piense que el amor que Dios tiene por la salvación del pecador nubla los atributos de su santidad y justicia, o que a Él no le interesa vindicar la obra de Cristo sobre ninguna vida. No, hermanos, Él está comprometido. Él es amor, sí, pero también es santo y también es justo. Y Él va a vindicar la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo no fue en vano en el Calvario, o lo salva, o será el peor agravante de su condena. Pero Él va a vindicar la sangre de su Hijo. Y Él nunca va a decir, bueno, y se arrepiente, está bien, igual todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Igual dice el dicho que todos los caminos conducen a Roma. Y yo digo, sí es verdad, a Roma. Pero al cielo no. Al cielo no. Todos los caminos conducen a Dios, y yo creo que sí. Pero algunos los conduce a Dios como Salvador y a otros como juez. Que se encuentra con Dios, se encuentra. Que el camino por el que está andando lo lleva a Dios, délo por cierto. Pero al final, ¿con qué quiere tratar? ¿Con Dios como su Salvador o como su juez? ¿Dios a favor o Dios en contra? Así que, hermanos, el Señor ha puesto un requisito en el que uno alinea su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y si Dios odia el pecado y si por el pecado Dios envió a su Hijo, entonces yo no voy a acceder a los beneficios de la gracia a menos que yo alinee mi corazón al de Dios. Yo también tengo entonces que aborrecer el pecado y honrar a su amado Hijo. Yo no puedo, hermanos, tener a Dios y al mismo tiempo amar el pecado y rechazar a su amado Hijo. Primero, hermanos, miremos que el perdón de pecados se ofrece a todo pecador arrepentido. Yo creo que note esta gloria, y yo voy a dar más mensajes que se llaman la gloria del perdón de pecados, pero solo quiero que miremos que el perdón de pecados se ofrece a todo pecador que se arrepiente. Mi énfasis aquí está en todo pecador, en el alcance. En este sentido, no existe ningún pecador que arrepintiéndose no acceda al perdón de pecados. No existe un individuo, no existe a lo largo del mundo tan ancho que es. A usted le parece que es una esfera, pero usted puede tomar, hermanos, y caminar todo lo que quiera y todavía no va a encontrar llegar a su punto inicial. No importa dónde se encuentre un pecador, la Escritura dice que si ese pecador se arrepiente, él es perdonado de sus pecados. También estoy indicando que no importa la clase o tipo de pecador, no importa su nacionalidad, edad, sexo, profesión, antecedente, desde que cumpla la condición puesta divinamente, será perdonado. No importa si es en una iglesia, en un convento, no interesa si es en la selva, en una cárcel, en un prostíbulo. El pecador que se arrepiente es perdonado. Todo tipo de pecador, toda clase
de pecador si cumple la condición, según Primera de Juan 2:2. Cristo es la propiciación de gente de todo el mundo, dice el texto, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este texto debe ser entendido no como un texto universalista que enseña que Jesucristo murió por todo el mundo. Este tipo de pasaje se entiende sobre un antecedente. Usted no entiende este texto si no entiende el antecedente. Y en primera medida, el antecedente es, como dijo Jesús en Juan 4:24, que la salvación viene de los judíos. En el plan de Dios, era cierto, hermano. Lo que pasa es que con los ojos de hoy nos cuesta trabajo creer. Pero en los planes de Dios, la salvación estaba encerrada solo para los judíos. Significa que si usted no era judío, lo lamentamos por usted. Dios no tiene planes para usted. Estoy hablando antes de Cristo, ¿no? El mismo Señor en Mateo 15:24 dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Señor dijo, yo no voy a perder tiempo aquí. Yo fui enviado a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. O sea que usted no era la casa de Israel. Mire, lo lamento. Así era, hermanos, en el plan de Dios. Pero la pedagogía divina era la inclusión de los gentiles en esos beneficios del Evangelio. Por ello se dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, la nación judía, sino por los de todo el mundo. Entiéndase que la propiciación alcanzó no solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que la propiciación fue hecha para las ovejas perdidas que están en todo el mundo, gente de todo el mundo. Sobre esta base, note Lucas 24:47, y es donde o con qué alcance el Señor nos enseñó a anunciar el perdón de los pecados. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Ahora dónde? A todas o en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí usted ya entonces mira que hay un cambio en cómo el Señor llevó a cabo sus propósitos. Al comienzo, ¿qué dijo? Solo a Israel. Ahora, ¿qué le está diciendo a sus discípulos? Prediquen esto, el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, que este mensaje se predique en todas las naciones, porque en todas las naciones Dios tendrá gente que se arrepienta y crea en el Señor. Y aquí el Señor nos está indicando que no existen ahora barreras nacionales que impidan el perdón de los pecados. Pero ahí hay parte de la iglesia que se está volviendo judaizante, ¿verdad? Los famosos judíos mesiánicos y gente con banderas de Israel y que con el chofar y que con gorrito, pero son cristianos. Ellos piensan que para usted acceder a las bendiciones del Evangelio tiene que volverse judío o un casi judío o un medio judío y orar por Israel. Y hermanos, a todas las naciones, ¿qué no leyeron? A todas las naciones. El Señor envió a sus discípulos a decir, ahora vayan con este mensaje que primero era dado a Israel. Ahora vayan con ese mensaje y busquen las ovejas perdidas que yo tengo en todo el mundo. Pero note esto también. Mire el orden en que se predica. Que se predicara en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué le dice eso a usted?
que, hermanos, que nadie accede al perdón si no se arrepiente. No simplemente el perdón. Vengan a ser perdonados, no importa. Bueno, si no importa, realmente no importa qué clase de pecador sea usted, pero el mensaje dice, arrepiéntase y entonces alcanzará el perdón. Es lo que el apóstol Pedro no podía entender. Él fue enseñado desde sus antepasados, fue enseñado que Dios solo tenía planes redentores con Israel, que el Mesías saldría de Israel, que el Mesías beneficiaría a Israel, que a través de Israel Dios sometería al mundo y a sus enemigos. Y este hombre nació en esto, y cuando el Señor les dice que a todas las naciones que prediquen, estos hombres entran en un conflicto real, teológico. O sea, esta me está diciendo que ellos serán salvos. Yo creo que le hemos entendido mal. Y tiempo después, usted sabe, hermano, que cuando Pedro fue llamado a la casa de Cornelio, Pedro entonces empieza a entender. Y en Hechos 10:43, aunque no entendía mucho, él estaba haciendo caso. El Señor le dijo, predique el evangelio. Él dijo, pues no entiendo mucho, ¿verdad? Y no estaba muy convencido, pero dice, de Cristo dan testimonio todos los profetas que todo el que en él creyere recibirá perdón de pecados en su nombre. Él lo estaba diciendo, hermano, no sé con qué tanta convicción, ¿sabe? Pero al menos lo sabía, que el mensaje era que en Cristo todo el que cree, y aquí entienda que no es necesario que la Biblia diga se arrepienta y crea, o crea y se arrepienta, pues cuando está el uno, siempre está el otro. Usted no puede arrepentirse sin creer, no puede creer sin arrepentirse. El punto es que recibirán aquellos que creen perdón de pecados por su nombre. Pero él no sabía que yo le tenía preparada estas cosas. Él vio con sus propios ojos, después de que dice estas palabras, que Dios tenía planes salvadores con los gentiles. Por eso llega a la conclusión en Hechos 11, 17 y 18. Ya Pedro, ministrado por Dios, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, nosotros los judíos que hemos creído en Jesucristo, si Dios le concedió ese mismo don a los gentiles, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Y a conclusión llegó? O sea que ellos también se pueden arrepentir. ¿Cómo es esto? O sea que Dios les va a conceder a ellos también el don de arrepentirse. Sí. Y si les concede el don de arrepentirse a los gentiles, ¿qué tendrán? Vida. Esto fue un trago que para usted y para mí, después de esta historia, es muy fácil de entender, pero no para un judío. No para un judío. Sí, Dios también tenía redil en otro lugar que no es la casa de Israel, pero ¿cuál es el punto? Mire cómo Pedro lo dice, con que Dios les ha concedido arrepentimiento. ¿Qué vio él en ellos, hermanos? Arrepentimiento. Y así él supo que estaban destinados a la vida eterna. Luego aceptó, hermanos, y predicó que era la gloria del evangelio traer a la fe y al arrepentimiento a gentes de todas las naciones. El perdón de pecados en Jesucristo es ofrecido a todo pecador sin importar quién sea, claro, sobre la base del arrepentimiento. ¿Es un judío celoso y ortodoxo? Muy bien, 1 Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto lo dijo un judío celoso y ortodoxo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Es un judío ortodoxo. El Evangelio, el perdón de pecados, ¿es para usted? Es un hombre de mala vida. En Lucas 23, 41 al 43 nos dice, de un ladrón al que no soportaron más en este mundo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un judío ortodoxo, pilo, bien conocedor de la ley, obediente, perfecto en sus costumbres. Para él también era el perdón de los pecados. Es un ladronzuelo que ya nadie quiso soportar. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es un rey o un pescador? Hay perdón para todo pecador que se arrepiente. ¿Es alguien que no ha profesado jamás la fe? Pablo en Hechos 26, 20 da este testimonio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En algunos círculos, hermanos, usted no puede meter la cucharada a menos de que usted esté a la altura de ese círculo. Usted encuentra un grupo de médicos, por ejemplo, hablando de cosas o de químicos, no sé, de ingenieros, qué sé yo, hablando, y usted a menos de que esté a la altura, pues no mete la cucharada. Hermanos, pero el mensaje del Evangelio es el mensaje que todo círculo debe escuchar. Es el rey también es pecador, y él debe escuchar el mensaje. Si usted se arrepiente, no importa cuán encumbrado usted esté, la gracia no está más pequeña que usted, es más grande que su trono. Para él hay perdón si se arrepiente. Si es un religioso, para él hay perdón si se arrepiente. Si es un hombre de mala vida, para él hay perdón si se arrepiente. Si nunca sabe lo que es la fe y se le predica, si esta persona se arrepiente, Dios le perdona. Aún como hijos de Dios por la fe. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aún si usted es hijo de Dios, si se arrepiente, Él le perdona sus pecados. ¿Qué tipo de personas tenemos hoy aquí en esta mañana? Jóvenes, niños, adultos, ancianos, cultos, ignorantes, pobres o acomodados. ¿De qué ciudades o países venimos? ¿De qué condiciones o trasfondos religiosos tenemos aquí? Usted no está por fuera del alcance de la gracia, de esa gracia perdonadora. Arrepiéntase de sus pecados. Empiece una vida de arrepentimiento continuo de sus pecados. Haga obras dignas de ser llamadas fruto de arrepentimiento. Pida la gracia y la capacidad de hacerlo para su salvación. El Evangelio no excluye a nadie que no se excluya a sí mismo por su propia incredulidad o impenitencia. Nunca le ponga límites al Evangelio. Es que estos sí yo creo que no pueden ser salvos. Este grupo, esta etnia, esta subcultura, este tipo de condición. El Evangelio es dado, hermanos, el perdón de pecados es ofrecido a todo ser humano, sobre la base de su fe. Si usted, a pesar de lo que ha escuchado, se condena, no puede excusar que era un tipo de persona al que el perdón de pecados no podía cubrir. Cuidado, hermanos, con nuestro fariseísmo santurrón.
muchos cristianos, yo no me muevo en más círculos, ¿sabe? Pero es que este garabito, si usted me dice que si se arrepiente no lo encontramos en el cielo, así de fácil, así de fácil. Pero yo que nací, que me he guardado en pureza, mire, con dificultad llegaré al cielo. ¿Sí? ¿Recuerda la parábola? Estaba el hombre, dueño de la viña. Dijo, venga a trabajar conmigo todo el día y le voy a pagar el jornal de un día. ¿Ya? ¿Injusto? No. ¿Te va a trabajar un día? ¿Cuánto le pagan? Lo que cuesta el día. Pero a mediodía, había pasado mediodía, y contrató a otros. Dijo, vengan y les pagaré lo que es justo. Y faltando ya un poco de tiempo para terminar el jornal, le dijo a otros, vengan y les pagaré lo que es justo. Y empezando desde los últimos a los primeros, a los últimos, a los que trabajaron 1 hora, les dio el jornal de un día. Así que los que iniciaron en la mañana dijeron, ¿cuánto nos tocará a nosotros? Y cuando llegó a los primeros, recibieron el jornal de un día. Les dijeron, ¿pero qué es esto? Y el Señor les dijo, no te hago daño. ¿Cuánto convinimos? El jornal de un día, lléveselo, cállese y váyase. ¿Es creyente desde pequeño? ¿Ha llevado la cruz 40, 50 años? Y me dice que un hombre que ha hecho y deshecho, ha vivido para sus placeres, deseos, pecados, y en el hospital agonizando, él, que no llevó la cruz ni un solo día, quizás no le alcance el tiempo para llevarlo ni una sola hora. Si se arrepiente y cree, ¿estará sentado a mi lado en el cielo? Posiblemente no, él estará quizás más adelante que usted. Y le voy a decir por qué. Porque Dios le dio más tiempo a usted para hacer buenas obras. ¿Y qué ha hecho hasta este momento? Pero sí, estará en el cielo también. No hay pecador que esté por fuera de la gracia. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted no está por fuera de lo que la gracia puede hacer. Usted no es gallito de pelea para el Señor. No lo es. Pero lo segundo que quiero imprimir en su corazón es que el perdón de pecados se ofrece por todo tipo de pecados de los que el pecador se arrepienta, exceptuando uno. Lo primero que le dije es que el perdón de pecados se ofrece a todo tipo o clase de pecador, si se arrepiente. Y aquí le estoy diciendo que el perdón de pecados se ofrece por todo tipo de pecado. De los que el pecador se arrepienta, obvio, exceptuando uno. Esto significa positivamente que no existe un pecado que Dios no pueda perdonar. Escuche, no existe un pecado que Dios no pueda perdonar. Él puede perdonar todo pecado, todo tipo de pecado, toda clase de pecado, no importa su calidad o profundidad, miseria, cantidad, intencionalidad puesta. No existe un pecado que el Señor no pueda perdonar si el pecador se arrepiente para con Dios. Solo hay un pecado que Él no quiere perdonar. ¿Sí escucha mis palabras? No que Él no pueda perdonar. Hay un pecado que Él no quiere perdonar y que nos ha dejado claro que es un pecado que Él no querrá perdonar. No porque no pueda, es que no quiere. Solo hay un pecado que Él no quiere perdonar, es una única excepción, pero en honor a la verdad debemos advertir de esto. Hablamos de la excepción y luego explicaré lo que es común. En Marcos 3:28 se dice, de cierto os digo que todos
todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho de Cristo, tiene espíritu inmundo. El pecado que Dios no quiere perdonar es la blasfemia contra o en contra del Espíritu Santo. Lo entendemos, este pecado, como que después de haber recibido una luz suficiente para no poderlo negar, luego de quedar sin excusa al ver con toda claridad que Jesucristo era el Mesías, luego de no poder dar otra explicación del poder de Jesucristo por el Espíritu, luego de quedar sin excusa de entender que Jesucristo era enviado por Dios a hacer las obras de Dios en el poder del Espíritu, luego de recibir esa luz, atribuirle a Satanás todo aquello que exhibía a Jesucristo. ¿Entiende? Hay gente que no cree porque no entiende, porque no comprende todo. Pero hermanos, saber que Él venía, dijo Nicodemo, sabemos. O sea, nosotros hemos hablado y no nos queda otra explicación que usted viene de Dios. Sus milagros nos dicen, o sea, ni siquiera los podemos explicar. Nosotros conocemos exorcistas ambulantes, milagreros, y hemos pasado sus milagros, estoy leyendo entre líneas, ¿no? Hemos visto sus milagros y nos hemos dado cuenta que sus milagros no se parecen a nada. Nuestra conclusión aquí en este concilio es que usted viene de Dios. Aún así no le creemos y le mataremos y diremos que lo que usted hace es del diablo. No tengo ninguna prueba de eso, pero me convenceré a mí mismo y ayudaré a convencer a toda esta nación para que no crea en usted. Y lo hago por esto, tengo unos intereses más altos que el reconocerlo a usted como Mesías. ¿Ya ven qué consiste el pecado? Es tener tanta luz, estar sin excusa, entender, saber quién es Jesús y atribuirle a Satanás todo aquello. No solo por lo que en su momento el Señor hacía, sus milagros, sus palabras. Ellos mismos sabían que no había nadie que hubiera predicado con más autoridad que Él, sino por lo que vino después. Le vieron morir, le vieron resucitar, le vieron ascender al cielo y aún así blasfemaron, injuriaron, desacreditaron su nombre y le atribuyeron todo eso al diablo. Y esto es el gran pecado, porque esto el Señor lo hizo por el poder del Espíritu Santísimo. Esta aberración Dios jamás la ha querido perdonar. Ahora, no debemos ser apresurados en señalar este pecado en la gente. Y le digo algo, y le digo por qué. Recordemos que muchos de los que injuriaron a Cristo en la cruz, que es una blasfemia a Jesucristo, agravada, porque estaban parados frente a la cruz y lo estaban injuriando, hallaron misericordia. Y el mismo Cristo en la cruz oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y 40 días después, Pedro les predicó y dijo, ustedes lo crucificaron. Y muchos de ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y crean. 40 días antes usted me hubiera matado por yo creer en Cristo. 40 días después usted se sentó conmigo a tomar la cena del Señor. No hay pecado. Ni siquiera crucificar al Hijo de Dios fue un pecado suficiente que Dios no perdonará. Solo Dios sabe qué tanta luz tiene un individuo, hasta dónde un hombre puede llegar allí para cometer este pecado.
Nadie debería tentar a Dios en esto, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, sabiendo que es Dios, atribuyéndole las obras de Cristo al diablo, no hallará perdón, según Mateo 12:32, ni en esta vida ni en la venidera. Aclarando esta excepción, continuó. ¿Qué le estoy enseñando? Que el perdón de pecados se ofrece por todo tipo de pecados. Es cierto, hermanos, y completamente seguro que el Evangelio promete el perdón de todo tipo o clase de pecados, de los pecados más grandes como de los pecados pequeños, si el pecador se arrepiente. ¿Acaso hay un crimen más atroz que entregar al Hijo de Dios en la cruz para morir? O sea, en la escala de pecados, hermano, ¿qué puede ser más negro que conspirar contra Dios Hijo y entregarlo a la muerte? Aún así, aquellos pecadores que se arrepintieron de ello fueron perdonados. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es un robo? ¿Es ese tipo de pecado suyo? Lucas 19:8-10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo suyo? ¿Un asesinato? ¿Qué es lo suyo? ¿Un homicidio? Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En Segunda de Reyes 21:2, 7 y 17, por favor, ayúdeme a enumerar los pecados y aberraciones aquí cometidas por Manasés. Dice la palabra de Dios: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares idolátricos en la casa de Jehová, de lo cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esa casa y en Jerusalén, al cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo 17. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Jehová, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Pero en Segunda de Crónicas 33, 12 y 13 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? ¿Más que Manasés? ¿Qué es lo suyo? Matar, robar, idolatría, brujería, santería, hacer pecar a otros, hacer tropezar a otros, enviar a otros por su ejemplo al infierno. ¿Es eso?
Manasés se humilló y halló misericordia en el trono de la gracia, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Qué es lo suyo? ¿Es alguna aberración sexual? ¿Es la pornografía, el homosexualismo? ¿Qué es lo suyo? Primera los Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿No erréis? Ni los que fornican, o los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados de qué? De la fornicación, de la idolatría, del adulterio, del afeminamiento, de echarse con varones, de ser ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ya habéis sido lavados, puestos abajo de la sangre de Cristo para jamás ser recordados en juicio por Él. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? ¿Es idolatría? ¿Es brujería? ¿Es santería de la peor? Primera Tesalonicenses 1, 9, 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El perdón evangélico de los pecados es por todo pecado, por toda injusticia, iniquidad, rebelión, maldad, aunque sean muchos en número y aborrecibles en su naturaleza. Si hay arrepentimiento, la sangre de Cristo purifica todo pecado. Si confesamos nuestros pecados en aquella confesión de arrepentimiento de corazón, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. El único pecado no perdonado, claro, con la excepción de la blasfemia, el único pecado no perdonado es el que no es confesado y del que no nos hemos arrepentido. Es lo único. Todos debemos arrepentirnos primero de nuestro pecado y luego de todos nuestros pecados. Esto es, todos debemos arrepentirnos de la raíz, el pecado, así como de los frutos, los pecados. Todos debemos arrepentirnos de nuestra condición, el pecado, así como de nuestras actuaciones, los pecados. En el caso de los creyentes, cuya naturaleza ha sido intervenida y se nos ha concedido el nuevo nacimiento, debemos seguir humillándonos a Dios porque la contaminación del pecado aún permanece en nosotros. Y así como del corazón regenerado brotan buenos frutos, de nuestra condición caída que aún queda, todavía brotan malos frutos. Arrepiéntase. Con el fin de animar nuestro camino al perdón y darnos admiración por el Señor que tan graciosamente perdona, graciosamente, lleno de gracia. Con el fin de darnos admiración por el Señor que tan graciosamente perdona nuestros pecados, considere estas tres cosas. Primero, Dios es un Dios omnisciente y sin embargo perdonador. Mire esta gloria, hermanos. Cuando Dios es el que conoce el pecado y todos sus detalles y motivaciones,
Cuando Él es el que conoce los agravantes y las condiciones bajo las que pecamos, entonces nos admiramos que sea Él mismo quien perdone nuestro pecado. El Salmo 98 en la Biblia de Jerusalén dice: has puesto nuestras culpas ante ti, nuestras faltas secretas a la luz de tu faz. Dios es el único que ve exhaustivamente nuestra maldad, más que nosotros mismos, y sin embargo está solícito a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Considere que los jueces alivian las penas de un criminal porque no conocen todo, pero si conocieran todos sus crímenes, no rebajarían las penas de ese criminal. Pero Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos. Dios dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dios conoce todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones hasta el fondo, y además sabe cuán propensos somos para volver de nuevo a la insensatez, y sin embargo, nos arrepentimos, nos perdona. Segundo, Él es un Dios santo y justo, y sin embargo es perdonador. Él no solo ve todos nuestros pecados, sino que los odia a todos. Aborrece todos los pecados que conoce de nosotros, y los conoce todos. Él odia todos nuestros pecados, pues son contrarios a su propia naturaleza. A diferencia de nosotros, que a veces nos tenemos que arrepentir del pecado que amamos, Dios perdona el pecado que odia. ¿Por qué me veo motivado a perdonarlo a usted? Porque lo amo. Pero Dios perdona lo que odia. Como Dios no puede soportar el pecado, encontró una manera gloriosa de perdonar el pecado sin atentar contra su justicia. Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios es tan santo y tan misericordioso que encontró una manera gloriosa de perdonar el pecado sin atentar contra su justicia, poniendo a su Hijo en la cruz. Aunque Él no está ni puede estar reconciliado con ningún pecado, en el perdón se reconcilia con el pecador. Por eso debemos engrandecer al Señor puro y santo, que perdona nuestras vergüenzas cuando nos arrepentimos. Finalmente, es un Dios fuerte, magnífico y todopoderoso, y sin embargo no usa su poder para destruir a los pecadores, sino para perdonarlos. Considere quién es el que perdona pecados, hermano. Es un Dios fuerte, magnífico y todopoderoso. En el caso de algunos gobiernos, ellos tienen que indultar porque no pudieron castigar. Pero no existe ninguna debilidad en el brazo de la justicia divina. Él puede alcanzar al más firme y más grande de los pecadores con su ira. Toda oposición que le presente un pecador es solo paja o cardos que se le atraviesan en su camino de fuego. ¿Cuántas veces usted y yo hemos salido contra él y a favor de nuestro pecado para desafiarlo? Y sin embargo, él salió a nosotros con su poder, pero con invitaciones de paz. Isaías 27, 4 y 5.
dice el Señor. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. ¿Cuál es el Dios que perdona? Lo que le estoy diciendo, el que perdona es el Dios que sin mucho esfuerzo lo hubiera podido destruir, porque usted le salió al encuentro, mostrándole los dientes y la espada suya. Y cuando el Señor salió a su encuentro en su rebeldía, ¿con qué salió? Con una oferta de paz. Baje la espada, haga paz conmigo. Él no solo tiene el derecho, sino el poder de lanzar al pecador lejos de su presencia, en su ira y justicia, al infierno irreversible, con una sola palabra, y sin embargo, Él usa ese poder más bien es para perdonar el pecado. Hermanos, Adán fue sacado del Edén por un pecado. David fue ajusticiado por un solo censo. Nadab y Abiú consumidos por el fuego de una sola ofrenda desobediente. Moisés fue sacado de la tierra prometida por un acto de ira. Ananías y Zafira muertos por una sola mentira en la iglesia. Usted y yo hemos sobrepasado con nuestros pecados todo el ámbito y extensión de toda paciencia creada, pero no hemos sobrepasado la extensión y medida de la misericordia de Dios. Usted ya se hubiera hastiado de mí y yo ya me hubiera hastiado de usted, de sus pecados. Pero no hemos superado la extensión de la misericordia divina. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no hombre. Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy y no hombre, el Santo en medio de ti. Y por todas estas cosas, hermano, Él debe ser reverenciado por su pueblo, temido y amado por sus hijos, y buscado por el pecador que no se ha reconciliado con Él. Arrepiéntase y crea. Oremos.